En 94.3 FM UTN comienza ahora Los cordobeses somos ASIC. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos ASIC. Un programa carteludo. Un nuevo programa de la Asociación Cultural y Revista de Córdoba. Hoy vamos a tener a un dirigente obrero, un hombre que tiene una historia de lucha interesante, forma parte del Frente de Todos, pero es crítico, levanta la voz por las personas que dice representar y que creo que representa. Para nosotros un gusto a que toda nuestra audiencia pueda escuchar la opinión de este dirigente sindical. Soy Rubén Stiberman, estamos en la mesa, como siempre, con Mauricio Mauro Craves y Carlos Topo Arcardini. Mauro, ¿cómo andas? Buenas tardes a todos los cordobeses. Un gusto recibirlos en la mesa de café que compartimos con Carlos y con Boy. Bueno, una entrevista especial. Bueno, son todas las entrevistas nuestras muy especiales, de verdad, que desde el punto de vista que es un hombre que está dentro del Frente de Todos con una postura absolutamente crítica. Que se debate. Como dice Mauro, todas las entrevistas nuestras son interesantes. ¿Será que nos estamos subiendo a la loma? Topo, ¿qué opinas? No, yo creo que en realidad las expectativas y las inquietudes que nosotros tenemos son también las inquietudes que tiene posiblemente nuestra audiencia, y en eso abarcamos la diversidad de temas, y dentro de la diversidad obviamente trabajamos para conseguir voces potentes, y que bueno, hay veces que nuestros entrevistados están en el extranjero, otras veces están viajando, otras veces están en una clínica y no hacen el espacio para poder entrevistarlo. La verdad que por fuera del contenido de nuestro entrevistado, uno debe de manifestar lo agradecido por los esfuerzos que ellos hacen para poder cumplir con su compromiso de salir en nuestro programa. Mauro, te toca el nombre. Hugo Cachorro Godoy. ¿Le podemos preguntar por qué le dicen cachorro? Bueno, veamos. No, porque es muy conocido como el cachorro. Vamos a ver por qué dicen cachorro. Vamos entonces con la entrevista. La decisión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenando una serie de medidas intimidatorias contra los alumnos que participan en las tomas de colegios en aquella ciudad y sus familias, es una clara representación de la forma en la que se concibe las relaciones políticas y sociales a cada lado de la grieta. Más allá de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional que tenemos todos los ciudadanos a peticionar y manifestarnos, la decisión de implicar a la policía y enviar mensajes confusos sobre posibles consecuencias penales como estrategia de persuasión no son otra cosa que modos de persecución que están totalmente reñidos con las formas de convivencia democrática. Lo dice claramente la abogada penalista y asesora del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, cuando señala que, para que prosperen las denuncias penales contra los padres de los chicos, debe haber un delito tipificado. Y la verdad, que un chico tome una escuela no está tipificado ni mucho menos. Y agrega, menos aún ser padre de un chico que toma una escuela. Lo que está en juego en esta situación, más allá de las justas reivindicaciones que llevaron a los alumnos a decidir estas tomas, no es ya solamente la resolución de esos reclamos a los cuales el gobierno autónomo les resta entidad, sino la manera en la cual
el sector que tiene que tomar las decisiones para habilitar el diálogo que favorezca el crecimiento y desarrollo de la convivencia democrática, concibe que debe actuar ante los reclamos. Y tenemos que señalar, como ya se ha dicho en innumerables reflexiones, que acciones como las que lleva adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es decir, perseguir a quien piensa distinto, nos retrotrae simbólica y fácticamente a la época de la dictadura. Más allá del lugar común que señala la manera en que Horacio Rodríguez Larreta atiende este conflicto y se pregunta cómo resolvería conflictos de mayor magnitud si tuviera mayores responsabilidades, o aquel otro que señala que en la derecha en realidad no existen palomas sino solamente águilas, la cuestión requiere una mirada en la perspectiva de las manifestaciones crecientes del protofascismo en nuestro país, como en distintos lugares del mundo, y que tuvieron una expresión dramática en el triunfo de Giorgia Meloni en las elecciones en Italia. Pero no vayamos tan lejos. El fascismo es una ideología en donde el poder se ejerce de manera brutal. No existen las conciliaciones necesarias entre posiciones diversas. Con la fuerza se impone la razón que el poderoso sustenta y de esta manera concreta su autoridad. En esa situación, las acciones brutales son llevadas adelante no solo por las fuerzas policiales o de seguridad articuladas en el aparato estatal, sino también por grupos de personas enceguecidas por discursos falaces y mesiánicos que, montados sobre diversas cuestiones, plantean falsas soluciones extremas a los problemas sociales. Esas falsas soluciones extremas no son más que la imposición de la voluntad del poderoso por el miedo y la fuerza. Y es aquí donde debemos volver sobre lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y los discursos de odio que se promueven para interpretar falsamente la problemática social y sus posibles soluciones. Quitar horas de cursado de materias estructurantes de los planes de estudio para obligar a los alumnos a realizar pasantías no remuneradas en empresas suena a la peor manera en la cual una sociedad puede explotar a sus jóvenes desvirtuando las herramientas que deben servir para construir una población educada, con potencial de desarrollo y que pueda vivir en un marco de respeto y sensatez para aportar a la construcción de la democracia y la soberanía. En una realidad en la que muchas niñas, niños y adolescentes reciben en la escuela parte de su alimentación, resulta un tema básico que la misma no solo sea suficiente, sino de calidad. Que los establecimientos educativos estén en condiciones de ser habitados, que haya docentes en todas las horas de clase, que haya cupos en las escuelas para todos los aspirantes a estudiar, son cuestiones tan básicas que ni siquiera deberían plantearse como reivindicaciones, sino más bien formar parte de la política educativa. Que la posición de las autoridades sea depongan las acciones si no hay diálogo y pretender desconocer cuáles son las problemáticas y los intentos para abordarlas que se han venido planteando a lo largo del año, como lo hace la ministra Soledad Acuña en sus participaciones mediáticas, suena más a una burla. Y de nuevo, las acciones del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alrededor de este conflicto no son más que un remedio del autoritarismo que azotó a nuestro país en épocas dictatoriales. Pero peor aún, son parte de los discursos de odio que alimentan la formación de facciones fanáticas que terminan alimentando el protofascismo y atentan de esta manera contra la vida en democracia. Acabamos de escuchar la editorial en la voz de Marco Sal, presidente de ASIC. El ayer y hoy de quien nos visita. Hoy recibimos en nuestra mesa a un trabajador y dirigente sindical, empleado público. Hace un año fue reelecto secretario general de la CTA Autónoma y también es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Los trabajadores en general y los empleados públicos en particular son la variable de ajuste de diferentes programas económicos de diferentes gobiernos. Veremos cuál es la situación actual.
Hoy podremos interiorizarnos sobre la realidad del movimiento obrero organizado, para lo cual le damos la bienvenida a Hugo Cachorro Godoy. A los cordobeses somos así, un programa carpeludo. Hoy tenemos en esta mesa de los cordobeses Somos ASIC a un dirigente sindical de una vasta trayectoria. Estamos y aceptó venir a nuestra mesa Hugo Cachorro Godoy. Muchísimas gracias por sentarte con nosotros a charlar un rato y conocer tu visión, tu opinión, tu mirada de esta Argentina. Muchas gracias, Cachorro, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, Rubén, Mauricio, Carlos, gracias por posibilitar este encuentro. Bueno, sí, ¿por qué te dicen Cachorro? Porque era el más chico del pabellón de presos políticos allá por el año 1975, 1976, Ajá. en que, estaba, como es obvio, estaba preso. Bueno, mira vos, porque fíjate vos, la Era el primera... más chico y era dirigente de la UES y de la Unión de Estudiantes Secundarios, y lo recuerdo porque el otro día en la marcha de la Noche de los Lápices, Sí. tuve la enorme satisfacción de sacarme una foto con el actual presidente de la UES en la ciudad de La Plata, de donde yo era dirigente en el momento en que fui detenido. Mirá qué lindo. Así que son los juegos. Sí, son los juegos, los lindos juegos que nos hace la historia, ¿no? Che, y te detuvieron en el año 75, me decís, o sea, pre golpe de Estado. Sí, en agosto del 75, sí. ¿El golpe de Estado lo pasaste adentro? Sí. Nosotros siempre preguntamos si recuerdan el 24 de marzo, o sea que vos lo recordás en la celda, ¿no? Sí, porque era un día de feite, o sea que nos levantábamos muy temprano, a las 6 de la mañana nos abrían las ventanillas y nos dejaban la gilet, la hojita de afeitar, sí, para poder afeitarnos, y entonces en ese tiempo todavía teníamos radio en las celdas, sí, y prendimos la radio y escuchamos la marchita militar. Y bueno, fue una mañana así de densa, rara, de incertidumbre. Vos sabés, Hugo, que una de las cosas que tiene este programa es que de golpe vamos descubriendo historias personales de nuestros entrevistados que en general no se conocen. Yo no sabía que vos habías sido preso político, que habías sido detenido por ser militante de la UES. No sé si porque somos de Córdoba no lo conocemos o es un hecho desconocido incluso país, ¿no? Sí, bueno, he tenido oportunidad de relatar esta historia, pero bueno, obviamente uno es conocido, pero no tanto como para que se sepa en todo el país estas cosas. Bueno, lo que sí podemos decir es que no muchos dirigentes sindicales y mucho menos algunos de la CGT pueden contar estas historias que nos estás contando vos, ¿no? Sí, pero hay muchos dirigentes sindicales que han transitado estas y otras situaciones. Quizás, como decís vos, no son pocos los que estén en la CGT y muchos los que estamos en la CTA o en las CTA, pero quizás sea así, sí. Hugo, ¿lo conociste? ¿Llegaste a conocerlo Agustín Tosco, a René Salamanca, o generacionalmente es otra? No. Yo soy de una generación posterior. Como claro, te decía, yo en el año 75 tenía 20 años. Claro, sí. Y si bien había tenido experiencia sindical, porque había sido militante de la Juventud Trabajadora Peronista en
eh, en un matadero municipal, en un frigorífico en la ciudad de La Plata. Después privilegié la militancia en la Juventud Peronista y en la Unión de Estudiantes Secundarios, que ya era grande cuando como estudiaba de noche, Sí, en una técnica nocturna, viste que son más largos, sí, el periodo de clases es más largo y claro. bueno. 7 años. Claro, claro. Acá me dice Topo Alcardini que a lo mejor a Ongaro, pero a Ongaro lo conocí yo en París, en el año 76, o sea, estaba exilado, digamos, era también. Estaba en el exilio, vos también. Claro, claro, exactamente, así que generacionalmente también. Bueno, che, la verdad tuve que... una muy linda reunión ahí en el sindicato gráfico. Ajá. El actual secretario general fue el gringo Amichetti, que es de la CGT, por eso que te decía que hay sí, compañeros aún dentro de la CGT que tienen mucha historia. Él no estuvo preso, pero fue un dirigente que organizó la resistencia en los años de la dictadura, desde la clandestinidad. Y bueno, hicimos una muy buena reunión con él y el sindicato gráfico de Ongaro, y estuve junto con el gringo Amichetti, el actual secretario general, que fue en algún momento secretario adjunto de Ongaro y que fue un militante que desde la clandestinidad en los años de la dictadura no estuvo preso, pero enfrentó a la dictadura organizando a la clase trabajadora en aquellos tiempos y en la CGT Brasil. Sí. Y bueno, a Ongaro tuve oportunidad de conocerlo personalmente así de refilón ya en la etapa democrática cuando volvió del exilio. Claro, está bien. Hugo, vos sos secretario de la CTA Autónomos. ¿Cuesta mucho la unidad del movimiento obrero? Sí, por varias razones. En primer lugar, una razón política de fondo, me parece a mí, que tiene que ver con las dificultades de encontrar estrategias comunes del campo popular y particularmente en el seno de la clase trabajadora, porque la tarea de la dictadura y que se mantuvo durante estos 40 años de democracia y al contrario aún se han profundizado, ha habido una sistemática tarea de fragmentación de la clase trabajadora, la desocupación permanente, la precariedad laboral, las desigualdades salariales entre distintos sectores laborales que aún mantienen la existencia en algunos sectores con derecho a convenio colectivo y en otros sectores no. Existen una serie de razones estructurales que hacen que haya un debate de fondo en el seno de la clase trabajadora sobre cuál es el modelo más adecuado para organizarlo. Nosotros nos fuimos de la CGT en los años 90, no porque la CGT no solo porque se había convertido en una estructura de sindicalismo empresarial que aún perdura en muchos dirigentes de esa central sindical, sino porque además esa central tiene una estructura organizativa que solamente agrupa a los trabajadores con empleo formal. Claro. Y hoy los trabajadores y trabajadoras con empleo formal son menos de la mitad de la clase trabajadora. Más de la mitad de la clase trabajadora son cooperativistas, desocupados, precarios, cuentapropistas, y eso hace de que sea necesario construir otro modelo de organización sindical de nuevo tipo. Por eso creamos la CTA y en ese camino estamos, porque la verdadera unidad no la dan las siglas, no la dan acuerdos de cúpula entre dirigentes, sino condiciones para unificar al conjunto de la clase trabajadora, y eso requiere estrategias políticas claras, emancipadoras para la patria, y por otro lado estructuras organizativas de nuevo tipo que están desarrollándose. Hoy buena parte
de la clase trabajadora que está organizada en muchos de los movimientos sociales, ni siquiera está organizada en ninguna de las tres centrales, ni en la CGT, ni en las dos centrales, ni en las dos CTA. Sí. Entonces, los problemas son muy de fondo y de ahí las complejidades, ¿no? ¿Las organizaciones sociales, Hugo, son los nuevos sindicatos de esta época? Sí, no tengo ninguna duda. Son una experiencia de organización en los barrios o en el territorio, para ser más amplio en el concepto, que agrupa a buena parte de la clase trabajadora que están expulsadas por el modelo capitalista. Yo siempre digo, son los nuevos sindicatos que se estructuran en el territorio desde los años 90 y tenemos el orgullo y la satisfacción desde la CTA, aunque no estén en la CTA, de haber sido promotores de estas nuevas formas de organización. Muchos de ellos están organizados en nuestra central, pero muchos están por fuera de nuestra central. ¿Cómo es tu relación hoy con con Grabois, con Juan Grabois? Es muy buena, estamos desarrollando un plan de acción común, promoviendo que se cree un salario universal, que se establezca un salario universal y un aumento de emergencia para los trabajadores activos y jubilados, y también de aumento por encima de la inflación del valor del salario mínimo vital y móvil, y ese accionar conjunto en torno de estas reivindicaciones hace que la lucha común con el MTE y con otras organizaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular sea muy estrecha. Te manifestaste en otras oportunidades a favor de un salario universal. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué significa? ¿Para quién está pensado y de dónde salen los fondos? El salario universal es la posibilidad de poner un piso de dignidad en la Argentina a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo habitamos, sí. Y terminar con el hambre, porque hoy no es inadmisible que haya 4,5 millones de argentinos y argentinas que padezcan hambre. Es necesario establecer un salario universal que garantice un piso de dignidad y que comience un proceso de acercamiento para que todos los trabajadores y trabajadoras con empleo formal o informal tengan un ingreso que esté en la línea del salario mínimo vital y móvil. Eso es un proceso y el salario universal debe contribuir a llevar adelante, a encontrar respuestas a estos dilemas. Digo, el salario universal hoy sería destinado también a los desocupados, sería con algún tipo de contraprestación. ¿Cómo funcionaría la propuesta? Que desde ya, a mí me parece, coincido con vos, ¿no? Me parece que es necesaria, me parece que los fondos están, me parece que hay que ver, digamos, que hay que ir a buscarlo, y me parece que hay que tener decisión política. Y entonces ahí te tengo que preguntar si crees que esa decisión política está o no está. Pero antes de esa pregunta, ¿de dónde salen los fondos, digamos? ¿Qué pensás vos de esto? A ver, el proyecto que presentamos desde la CTA Autónoma es un proyecto que establece que el salario universal debe concretarse en etapas. La primera etapa es garantizar un piso por encima del nivel de la indigencia, y eso no puede tener ningún tipo de contraprestación, porque es un derecho de ciudadanía a no padecer hambre en el propio país en el que uno habita. Hay una segunda etapa del salario mínimo vital y móvil para ponerlo en igualdad con el salario mínimo vital y móvil. Eso sí debe requerir
una contraprestación de empleo y de formación, para lo cual es necesario también garantizar algunas medidas que permitan que la formación laboral sea una formación que se dé dentro del horario laboral, que sea reconocida la formación como una forma de prestación laboral, porque uno se capacita para generar riquezas que benefician al conjunto de la sociedad, y por lo tanto debe ser reconocido como un tiempo de trabajo que debe ser rentado por un salario universal. Y el financiamiento de esto es posible uniendo dos cuestiones. Primero, estableciendo nuevos fondos que fortalezcan la capacidad financiera del Estado a través de impuestos a las grandes fortunas, y garantizando que los grandes grupos económicos que hoy eluden y evaden en un valor que supera el 3% del Producto Bruto Interno pueda financiar el salario universal, que hoy por hoy requeriría una inversión no superior al 1,5% del Producto Bruto Interno. Y la tercera forma de financiamiento sería una redefinición de los recursos que hoy se invierten en políticas sociales para concentrarse en un salario universal. ¿Está la decisión política, Hugo? Evidentemente no. Evidentemente el gobierno no lo quiere hacer, quiere seguir con esquemas de programas sociales focalizados, porque no tiene la decisión política de avanzar sobre los sectores más concentrados de la economía, ni tiene la decisión política de terminar con el hambre, porque de última el hambre es un mecanismo de subordinación social y política de vastos sectores de la clase trabajadora, que hacen que su conciencia y su preocupación esté puesta no en construir un futuro diferente, sino en la supervivencia. Entonces es una forma de dominación política el hambre y la pobreza, que hay sectores dirigenciales en la política argentina que no quieren modificar. Hace pocos días o algún mes o unos meses, Juan Grabois en uno de sus discursos dijo: ya que no nos sacan de la pobreza, por lo menos sáquenos de la indigencia. ¿Compartís cuál es tu mirada? Sí, Juan lo dijo en un acto que compartimos en el marco de la campaña por el establecimiento de un salario universal, y es así, ¿no? La bronca de que haya quienes tienen responsabilidad de gobierno y llegaron en ancas de un pueblo movilizado, y hoy no hacen lo que tienen que hacer para garantizar que ese pueblo pueda tener un mínimo de dignidad sin padecer hambre. Entonces, sin duda que comparto esa expresión. Hace un momento hablabas del salario mínimo vital y móvil. ¿El mínimo vital y móvil acompañó a la inflación durante la gestión del Frente de Todos, o sigue en declive después del desastre que nos deja el gobierno de Cambiemos? No, sigue en retroceso. Es una vergüenza. Hoy es la primera vez en la historia argentina, desde que se estableció el salario mínimo vital y móvil, es que está por debajo del valor de la canasta de la línea de indigencia.
O sea, no solamente no cubre las necesidades para abastecer el derecho de un trabajador sin carga de familia a tener una vida digna, por encima inclusive del nivel de la pobreza, sino que hoy está por debajo del nivel de la indigencia. Y eso no solamente es una ignominia para quien lo percibe, sino que es una manera de empujar hacia abajo las escalas salariales de toda la clase trabajadora. Eso es lo que explica que hoy más del 60% de la clase trabajadora hoy tenga salarios por debajo del nivel de la pobreza. Y es más, en los últimos 500.000 puestos de trabajo que se han creado en el último tiempo, en los últimos años, casi 2 años, 400.000 puestos de trabajo tienen salarios que no superan los 38.000 pesos. O sea, no superan el mínimo. No superan el mínimo y están muy por debajo del nivel de la indigencia, que está en la canasta de la indigencia en 52.000 pesos o 57.000. Sí, tengo entendido que muchos jubilados también forman parte de la CTA autónoma, que ustedes también agrupan a jubilados, ¿correcto? Sí. Hay varias organizaciones que forman parte de centros de jubilados que forman parte de nuestra CTA autónoma, y de hecho en el día de ayer, entre ellos el Foro de la Seguridad Social de ahí de Córdoba, que constituyen trabajadores jubilados de varios sindicatos o de varios sectores laborales, que se han incorporado a la CTA autónoma, y en el día de ayer culminamos 2 jornadas de campamento frente al Congreso de la Nación para reclamar un aumento de emergencia para los trabajadores y trabajadoras jubiladas, y esto para nosotros es muy positivo porque estos jubilados y jubiladas en las calles nos marcan el camino en este tiempo para producir cambios de rumbo en la política económica y social del gobierno, poniendo la especial atención en los sectores más postergados. ¿Han perdido poder adquisitivo también los jubilados si consideramos los beneficios que le han dado para la adquisición de medicamentos u otros beneficios? ¿También hay pérdida de poder adquisitivo ahí con este gobierno? Sí. Este va a ser el primer gobierno que dice ser peronista que va a terminar su mandato estando peor de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de cómo se inició el gobierno, de las condiciones económicas y sociales que se encontraban el conjunto o la mayoría de la clase trabajadora cuando inició el gobierno. Te quiero hacer una pregunta, Hugo. Vos decías que era la primera vez que el gobierno peronista termina peor que cuando comenzó. ¿Estamos peor que cuando Macri dejó el gobierno? Los niveles de ingreso de la clase trabajadora, sí. ¿Está bien? Aunque hay más ocupación. Hay más ocupación, pero como te demostraba recién, no sé si se alcanzó a escuchar, de los 500.000 puestos de trabajo nuevos que se han incorporado en el último año y medio, 400.000
no perciben salarios que no superan los 38.000 pesos por mes. Así es, por abajo del salario mínimo. Yo te había preguntado antes en relación a si los jubilados habían perdido poder adquisitivo en este gobierno del Frente de Todo, a pesar de algunos planes como compra de remedios, etcétera. Yo no te puedo medir el impacto de esos programas. Sí sé de sus irregularidades, no irregularidades, sino de su aplicación, que en muchos casos no es regular. Pero no tengo una medición de su impacto económico. De lo que sí te puedo decir es que las revisiones anuales de el salario del salario mínimo vital y móvil, de la jubilación, perdón, ¿sí? De la jubilación mínima, está por debajo de la inflación, sin ninguna duda. ¿Tiene alguna responsabilidad en esta situación el Fondo Monetario Internacional? Toda. Más la responsabilidad de lo que aceptan sus condiciones. Pero el Fondo Monetario Internacional fue cómplice con Macri de una estafa a la sociedad argentina y al Estado, y lamentablemente el gobierno ha convalidado esa estafa, y en vez de revisarla, investigarla, dejar de pagar lo que no correspondía, porque la estafa implica que se paga como deuda niveles que no corresponden considerarlo como tales, porque son, como bien dice la palabra, una estafa. No solamente la paga, sino que toma nuevos préstamos a altas tasas de interés, que son tan impagables como el préstamo que había tomado el macrismo, que en aquel momento se utilizaron para hacer fuga de capitales, y en este momento el nuevo préstamo de 44.000 millones de dólares es al solo efecto de pagar aquella estafa, con los condicionamientos que además se está imponiendo, ¿no? Hoy, a través de sus condicionamientos, el Fondo Monetario Internacional cogobierna y decide la política económica y social que aplica el gobierno nacional. ¿Sos de la opinión que había otra opción que no sea cerrar un acuerdo con el fondo? Sí, inclusive se la propusimos a los legisladores cuando estaban discutiendo esa ley infame, se la propusimos al presidente Alberto Fernández, y bueno, no tomaron en cuenta lamentablemente nuestra opinión. Hugo, ¿sos parte del Frente de Todos? Yo soy militante y dirigente del partido Unidad Popular, el instrumento electoral para la Unidad Popular que creamos hace varios años en conjunto con compañeros como Víctor de Genaro, Claudio Lozano, sí, Marta Maffei, y que, bueno, como parte de ese partido somos parte del Frente de Todos, ¿sí? Y en este momento lo que estamos alentando es una discusión dentro del Frente de Todos para que se revisen las políticas económicas y sociales, se redefina la dirección de esas políticas públicas, se establezca un plan antiinflacionario con recuperación de ingresos de los sectores populares, y alentando también un nivel de unidad indispensable para enfrentar este golpe de mercado y estas imposiciones del Fondo Monetario Internacional y estos atentados contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en la necesidad de que se produzca una democratización profunda del sistema judicial en la Argentina, que hoy está manejado por cuatro
jueces de la Corte Suprema que se eligieron entre ellos y que es la Corte de la Injusticia, es la Corte Suprema de la Injusticia. Así es. Hugo, con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, se fue una de las voces, en mi opinión, muy valiosas, como es la de Claudio Lozano, recién lo mencionaste, que estaba en el Banco Nación, y a quien terminaron pidiéndole la renuncia. ¿Cómo evaluás vos esa llegada de Sergio Massa al gobierno? Lo peor no fue que le pidieran la renuncia a Claudia, que ya es una pérdida enorme, sino que descabezaron todo el directorio del Banco Central. La mayoría de los miembros de ese directorio que habían podido, del Banco Nación, perdón, de ese banco, y habilitado la posibilidad de que deje de ser un instrumento de estafa para el país, como lo fue en los años del macrismo y como lo demostró la estafa de Vicentín, abriendo inclusive la esperanza de recuperar esa empresa para el Estado, cosa que lamentablemente Alberto Fernández una vez más no se animó a hacer. Y bueno, y en todo caso es una muestra de que la llegada de Massa al Ministerio de Economía lo que significa es un giro conservador y una profundización de un ajuste que ya había iniciado Martín Guzmán cuando fuera ministro de Economía y alentara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero profundizó ese camino. Es peor aún lo que está haciendo Massa de lo que hacía Guzmán, y ya se convirtió en un fracaso. Yo creo que Massa llevando adelante esta política económica y social, conduce al gobierno hacia un nuevo fracaso. Claro, que ese es el mayor riesgo, ¿no? El retorno de la derecha más derechizada todavía. Así es, porque la política económica y social hace implosionar la propia base de sustentación del Frente de Todos. Al llevar una política que no favorece a los sectores que alentaron un cambio de gobierno en la Argentina a través de su voto en el año 2019. Recién, Hugo, vos hablabas del Fondo Monetario, de la deuda externa. Te invito a hacer un poco de fantasía, te invito si es posible. ¿Qué pasaría si el juez que investigara la deuda externa, porque hay una denuncia en concreto sobre eso, se llamara Ramos Padilla? Es una pregunta tramposa porque yo soy un gran amigo y compañero y tengo un enorme respeto Ya lo sé. por Juan Ramos Padilla. Ya lo sé, por eso te hago la pregunta. Además, Juan ha sido invitado en esta mesa y hemos estado conversando con él. Pero por eso la pregunta, ¿qué pasaría si fuera él el juez que investigara la deuda externa? No tengo ninguna duda de que llevaría, así como lo hizo el juez Ballesteros, que investigó la deuda y en la primera etapa de la democracia, con la misma profundidad y quizás aún mayor, Ramos Padilla lo haría de igual manera, así como en su momento fue el primero que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y habilitó el proceso de juicios y de condenas que se ha dado y que se sigue dando contra los genocidas en la Argentina. Hugo, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Nos hemos quedado con muchísimos temas para conversar contigo. Yo, si a vos te parece bien, te invitaría a que nos vuelvas a visitar en otro momento. Nos han quedado muchos
conversar, quiénes son los responsables, quiénes son los que están fugando el dinero, si enfriando la economía se sale, no se sale, en fin. Yo quiero ver si es factible que nos volvamos a reunir de acá a 15, 20 días y seguir con esta charla, si a vos te parece bien, teniendo en consideración que este programa se emite por 3 frecuencias de radios de Córdoba y en verdad nos gustaría que tu opinión llegase de una manera contundente y bueno, y quisiéramos seguir con esta charla, pero no sé, la cortamos hoy y la seguimos en 15, 20 días, ¿te parece bien? ¿Coordinamos para una nueva entrevista? Cuenten conmigo a disposición. Discúlpenme que estar viajando ha salido el programa con ciertas con cortes y no quizás no con buen sonido, pero les agradezco enormemente su llamado y estoy a disposición de ustedes. Es un problema de contenido, compañero. No importa la forma. Los agradecidos somos nosotros. Ha sido un placer escucharte. Hemos aprendido cosas escuchándote. Ya que sos tan amable, te dejo otros pedidos. Nos encantaría también tenerlo a Claudio Lozano, si es factible extenderle a él una invitación para que se arrime a la mesa de los cordobeses Somos ASIC. Hoy estuve con él, le voy a comentar, le voy a transmitir su pedido y seguramente lo va a poder atender, sí. Hugo, una última pregunta. ¿Has probado comida judía alguna vez? No. Bueno, entonces... no tengo presente. Es probable que lo haya hecho, pero no lo tengo presente. Bueno, cuando vengas a Córdoba nos avisás y vas a probar la comida judía en la sede de la Asociación Cultural y Revista de Córdoba. Va a ser un honor, un verdadero honor que nos visites. Muchísimas gracias y para mí va a ser un honor visitarlo. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer. Cachorro, mucho gusto, gracias. También para mí, un abrazo grande para todo el equipo y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Los cordobeses somos ASIC. Si yo fuera rico, en el aire de la 94.3 FM UTN. Todo el día, si yo fuera un rico, los miércoles de 17 a 18. Nada de trabajo. Entrevistas, literatura, música y política. Ilustres gentes llegarían a consultarme a mí. Stiberman, Arcardini y Kravets. Nada de trabajo. Un espacio de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. Cachorro Godoy vive en la ciudad de Buenos Aires. No solo tuvo la gentileza de visitarnos a este programa, sino que por sus tiempos y sus limitaciones horarias, la entrevista la hicimos nosotros en esta mesa y él desde su vehículo tenía que viajar a La Plata a una actividad gremial, así que de ya esto nos marca la calidad de dirigente, la seriedad como persona, que bueno, había asumido un compromiso y aunque sea en esas condiciones, cumplió con nosotros y con toda la audiencia. Creo que es una persona que tiene criterio propio, que tiene ideas, forma parte de un espacio, aunque sea crítico, y bueno, ojalá podamos tenerlo de nuevo y poder terminar de hacerle las preguntas que queríamos hacerle, porque la sensación con la que me quedé yo es que, bueno, nos faltó Cachorro, ¿no? Hemos acordado volver a reunirnos con él, porque, como vos bien remarcabas, quedaron un conjunto de preguntas que seguramente para nosotros y para nuestros oyentes van a ser muy interesantes de velarlas. Sí, desparramó un nivel de conceptos en la medida que nos va dando su respuesta y en realidad muy, muy interesante y efectivamente con ganas de seguir escuchándolo porque había muchas preguntas en el tintero que nos quedaron. Bueno, haremos todo el esfuerzo para tenerlo no solo a Cachorro Godoy, sino poder arrimarlo a Claudio Lozano, que también
es un invitado pendiente que tenemos y que ojalá podamos concretar. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa. Como siempre, con nuestro agradecimiento, nuestro cariño, afecto para los amigos de la 90.1 Radio Sur, que transmiten los días lunes, para la FM 94.3 de la UTN Regional Córdoba, que emiten el día miércoles, y para la gente de Radio Doca, la 107.1, todos en el horario de las 17 horas. Lo estoy aprendiendo. Lorena Astudillo nos despide. Hasta el próximo programa. Y lo que vamos a hacer ahora es una samba que me hace pensar en Armando Tejada Gómez como papá. Ese papá que, como cuenta Gloriana, una de sus hijas, las despertaba a la mañana muy temprano. Ella cuenta que las despertaba alrededor de las 5 de la mañana, cosa que no les causaba de vez en cuando mucha gracia, pero el motivo era fantástico porque las llevaba a ver qué hermoso estaba el jardín con las flores cargadas de rocío. Esta samba que sigue surge en un viaje que era también costumbre de Armando Tejada Gómez, de andar ahí con el auto, con sus hijas, recorriendo el país. Y en un viaje una de sus hijas le pregunta: papá, si lo verde tuviera otro nombre, ¿cómo se llamaría? Y él le contesta con esta samba que lleva música de nada menos que el Cuchi Leguizamón. Y además de contestarle así tan poéticamente, se lo dedica al color verde de sus ojos. En esos ojos de sus hijas y en esta samba y esta noche sigue brillando Armando Tejada Gómez. Samba del Laurel. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Si lo verde supiera tu nombre,
la ternura no me olvidaría, porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida, porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río, y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido, y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día, porque